La novia me dijo que arruinaría su día perfecto, así que me aseguré de que nunca lo olvidara. Estábamos en la prueba del vestido, rodeadas de tul blanco y champán barato, cuando Abril, mi prima, la novia, me miró directamente a los ojos y soltó: «Valentina, necesito que entiendas algo. Este es mi día. No voy a permitir que lo arruines con tu presencia». El salón quedó en silencio. Las otras damas de honor miraban sus copas. La modista dejó de coser. Abril sonrió, saboreando cada segundo de mi humillación pública, esperando verme llorar o suplicar. En cambio, levanté mi copa y dije: «Entiendo perfectamente». Lo que ella no sabía era que yo tenía en mi bolso algo que transformaría su día perfecto en una pesadilla que recordaría toda su vida. Soy Valentina Herrera, tengo 32 años y hasta hace 6 meses, Abril era más que mi prima, era mi mejor amiga. Crecimos juntas en la misma cuadra de Monterrey, compartimos secretos de adolescencia, nos apoyamos en rupturas amorosas. Cuando conoció a Rodrigo hace 2 años, yo fui la primera en saberlo. Cuando él le propuso matrimonio en un restaurante elegante, yo estuve ahí para celebrar con ellos. Nunca imaginé que mi lealtad significaría tan poco. Nunca sospeché que detrás de sus abrazos y sonrisas, Abril guardaba un veneno que eventualmente escupiría en mi cara. El veneno empezó a filtrarse 3 meses antes de la boda. Abril comenzó a hacer comentarios sobre mi vida. «Valentina, ¿sigues soltera? Qué lástima que no encuentres a nadie. O peor, es que tú no te esfuerzas como yo. Por eso yo voy a casarme y tú sigues sola». Al principio lo ignoré, pensando que era estrés prenupcial, pero los comentarios se volvieron más crueles, más públicos. En reuniones familiares, Abril encontraba formas de humillarme delante de todos. «Valentina es tan dedicada a su trabajo que olvidó dedicarse a conseguir esposo», decía entre risas, y mi tía Sandra, su madre, asentía con aprobación. La verdad detrás de su comportamiento me llegó por accidente. Una tarde de viernes, olvidé mi teléfono en casa de Abril, después de ayudarla con las invitaciones de boda. Cuando regresé a buscarlo, escuché voces en la cocina. Me acerqué sin hacer ruido y oí a Abril hablando con Rodrigo. «Necesito que Valentina esté en la boda, pero lejos de las fotos principales. Siempre ha sido más bonita que yo, y no voy a permitir que opaque mi día». Rodrigo rió. «Amor, estás exagerando». «No exagero», insistió Abril. «Toda nuestra vida, los chicos me preguntaban por ella. En la prepa, Javier, mi primer novio, me dejó por ella. No voy a arriesgar que eso pase en mi boda». Mi corazón se detuvo. ¿De qué hablaba? Javier nunca me interesó. Nunca pasó nada entre nosotros. Salí de ahí sin hacer ruido, pero con una claridad brutal. Abril llevaba años guardando un resentimiento enfermizo basado en fantasías. Durante semanas intenté procesarlo. ¿Debía confrontarla? ¿Debía simplemente declinar ser dama de honor? Pero algo dentro de mí, orgullo, quizás, o simple curiosidad morbosa, me hizo decidir quedarme. Quería ver hasta dónde llegaría su crueldad. Quería entender qué planeaba exactamente. Y sobre todo, quería estar preparada para defenderme cuando llegara el momento. Lo que no sabía entonces era que Abril había planeado algo mucho peor que simplemente excluirme de fotos. La siguiente señal llegó durante la despedida de soltera. Abril organizó un fin de semana en Tequila, Jalisco, un viaje costoso que todas las damas tuvimos que financiar. Desde el primer día quedó claro que yo era el blanco de sus juegos crueles. «Valentina duerme en el sofá», anunció cuando llegamos a la casa rentada. «Las habitaciones son para las damas importantes». Sus amigas rieron. Yo dormí en ese sofá 3 noches, sin quejarme. Durante las comidas, Abril, accidentalmente, olvidaba pedirme platillo. «Ay, perdón, Valentina. Siempre te olvido porque eres tan callada». En las fotos grupales, me empujaba sutilmente hacia atrás o se movía para bloquearme. Pero el peor momento fue la última noche. Estábamos en un bar cuando Abril, ya borracha, subió al escenario y pidió el micrófono. «Quiero agradecer a mis damas de honor», gritó emocionada. Una por una, llamó a cada chica y dijo algo bonito sobre ellas. Yo esperé mi turno. Cuando finalmente dijo mi nombre, mi estómago se hundió. Y gracias a Valentina, quien está aquí de relleno porque mi mamá me obligó a invitarla. Pero bueno, alguien tiene que cargar los regalos, ¿no? El bar entero estalló en risas. Yo me quedé petrificada en mi silla, sintiendo las miradas de pena de desconocidos. Abril bajó del escenario tambaleándose, pasó junto a mí y susurró: «Es broma, prima. No seas tan sensible». Esa noche, acostada en el sofá mientras escuchaba a las otras chicas reír en las habitaciones,
Tomé mi decisión. No iba a permitir que Abril me humillara un día más, pero tampoco iba a darle el placer de verme renunciar y confirmar que me había quebrado. No, mi venganza sería mucho más satisfactoria. Esperaría hasta su boda, hasta ese día perfecto que tanto le importaba, y entonces revelaría algo que tenía guardado, algo que cambiaría todo. Pero primero necesitaba estar completamente segura. Necesitaba pruebas irrefutables. Y necesitaba que Abril siguiera creyendo que me tenía bajo control. Los siguientes 2 meses fueron una actuación digna de un Oscar. Asistí a cada prueba de vestido sonriendo. Ayudé con las decoraciones. Organicé su despedida de soltera secundaria, cuando Abril decidió que la primera no había sido suficientemente especial. Me tragué cada comentario hiriente, cada humillación disfrazada de broma, y mientras tanto, investigaba. Porque verán, durante aquel viernes, cuando escuché la conversación en la cocina de Abril, también vi algo más, un teléfono dejado descuidadamente sobre la mesa, y en la pantalla, un mensaje que alcancé a leer antes de que se apagara. Un mensaje de alguien llamado M que decía: «No puedo esperar a verte el jueves. Rodrigo no sospecha nada». Mi mente trabajó rápido. ¿Abril estaba teniendo una aventura? Pasé semanas buscando pistas sin levantar sospechas. Revisé las redes sociales de Abril obsesivamente. Noté que cada jueves publicaba fotos en su clase de yoga, pero nunca mostraba el estudio. Un jueves decidí seguirla. La vi salir de su departamento a las 7 de la noche, pero en lugar de ir al gimnasio, manejó hasta un hotel boutique en San Pedro. Estacioné lejos y la vi entrar. Media hora después, un hombre alto de cabello oscuro llegó. Mi corazón latió con fuerza. No era Rodrigo. Este hombre era más joven, más apuesto. Lo seguí con la mirada hasta que entró al mismo hotel. Esperé. A las 10 de la noche, ambos salieron juntos, tomados de la mano, riendo. Tomé fotos con mi teléfono. No eran perfectas, pero mostraban claramente a Abril con otro hombre. Durante las siguientes semanas repetí mi vigilancia. Cada jueves la misma rutina. Abril y el misterioso M se encontraban en hoteles diferentes. Nunca el mismo 2 veces. Eran cuidadosos, pero no tanto como creían. Logré identificar al hombre. Marco Salazar, compañero de trabajo de Abril en la agencia de publicidad. Guapo, soltero, con fama de rompecorazones. Las piezas encajaban. Abril estaba arriesgando su matrimonio por una aventura, y yo tenía las pruebas. La pregunta era, ¿qué haría con ellas? La respuesta llegó durante la prueba del vestido, cuando Abril me dijo que arruinaría su día perfecto. En ese momento supe exactamente cuándo y cómo usaría mi secreto. La semana previa a la boda fue un caos hermoso. Abril estaba frenética, gritando órdenes por teléfono, cambiando detalles de último minuto, asegurándose de que cada elemento fuera perfecto. Yo me mantuve en las sombras, cumpliendo cada tarea que me asignaba sin protestar. «Valentina, necesito que recojas las flores a las 6 de la mañana». Lo hice. «Valentina, el pastel tiene que estar en el salón a las 2 exactas». Lo logré. Mi docilidad la tenía tranquila. Ella creía que finalmente me había domado, que había aceptado mi papel de prima inferior y servil. Lo que no sabía era que cada favor que le hacía, cada sonrisa falsa que le regalaba, alimentaba mi determinación de destruir su farsa. El martes antes de la boda, Rodrigo me llamó. «Valentina, necesito hablar contigo», dijo con voz tensa. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Él lucía agotado, con ojeras profundas y las manos temblorosas alrededor de su taza de café. «¿Está todo bien?», pregunté con genuina preocupación. Rodrigo era un buen hombre, trabajador, honesto, enamorado de Abril hasta la ceguera. No merecía lo que ella le estaba haciendo. «No sé», admitió. «Abril ha estado distante. Cada vez que intento hablar sobre el futuro, sobre después de la boda, ella cambia el tema. Y luego están esos jueves». Se detuvo, como si decir las palabras en voz alta las hiciera reales. «¿Qué pasa los jueves?», pregunté, fingiendo ignorancia. Rodrigo miró su café. «Dice que tiene yoga, pero nunca regresa relajada. Regresa, no sé, energizada, diferente, como si hubiera estado en otro lugar». Mi corazón se aceleró. Rodrigo sospechaba, pero no quería creerlo. «¿Has hablado con ella?», sugerí suavemente. Él negó con la cabeza. «No quiero ser ese novio celoso e inseguro. Además, estamos a días de casarnos. Si empiezo a acusarla de cosas sin pruebas, arruinaré todo».
Ahí estaba mi dilema moral. Rodrigo sufría en silencio mientras Abril planeaba caminar hacia el altar mintiendo. ¿Debía decirle la verdad en ese momento? Decidí que no. Mi venganza tenía que ser pública. Tenía que ser en la boda, porque no era solo contra Abril. Era contra todos los que habían reído de mis humillaciones. Esa noche recibí un mensaje de Abril. Mañana a las 8 en mi casa. Última junta de damas de honor. No llegues tarde. Llegué puntual con una caja de donas y café para todas. Las otras 5 damas ya estaban ahí, sentadas en la sala de Abril, revisando una lista interminable de tareas. Perfecto. Ya llegó la ayudante, anunció Abril cuando entré. Ni siquiera un saludo. Pasamos 3 horas repasando cada detalle. ¿Quién cargaba el ramo de respaldo? ¿Quién ayudaría a Abril con su vestido en el baño? ¿Quién se aseguraría de que la tía borracha no se acercara al micrófono? Yo asentía y tomaba notas, siendo la dama de honor perfecta, hasta que Abril soltó la bomba. Ah, una cosa más. Valentina, durante las fotos formales, te vas a parar atrás, completamente atrás. Las otras chicas intercambiaron miradas incómodas. Patricia, la prima de Rodrigo, finalmente habló. Abril, todas somos damas de honor. Deberíamos estar en la misma fila. Abril la fulminó con la mirada. Es mi boda y yo decido. Valentina entiende, ¿verdad, prima? Me miró con esos ojos que desafiaban cualquier protesta. Todas esperaban que yo explotara, que finalmente me defendiera. En cambio, sonreí. Por supuesto, Abril. Lo que tú digas. Su sonrisa de satisfacción fue repulsiva. Pensaba que me había aplastado completamente. Lo que no sabía era que yo ya había tomado la decisión final sobre qué haría con mi información. No solo revelaría su traición, la destruiría frente a todos los que habían permitido mis humillaciones. El jueves previo a la boda, 2 días antes del gran evento, decidí hacer un último seguimiento. Abril publicó en redes sociales. Última clase de yoga antes de ser señora Mendoza. Necesito estar zen para el sábado. Tomé mi auto y manejé hasta el hotel que había identificado como su favorito, un lugar discreto en las afueras de la ciudad. Llegó a las 7:30, luciendo un vestido ajustado que definitivamente no era ropa de yoga. Marco apareció 20 minutos después. Esta vez me arriesgué. Entré al hotel y desde el lobby los vi subir al elevador, abrazados, besándose con una pasión que Abril nunca mostraba con Rodrigo en público. Pedí un té en el bar del hotel y esperé. Necesitaba una prueba más contundente que fotos borrosas desde mi auto. A las 9:30, mi paciencia fue recompensada. Abril y Marco bajaron al restaurante del hotel. Se sentaron en una mesa apartada, pero yo tenía vista directa desde el bar. Los observé durante 1 hora, la forma en que Abril tocaba su mano, cómo él le acariciaba la mejilla, los besos que compartían sin importarles quién pudiera verlos. Grabé varios videos cortos con mi teléfono. En uno de ellos, claramente audible, Abril decía: «Después de la boda tendremos que ser más cuidadosos, pero no te preocupes, Rodrigo es tan confiado que nunca sospechará nada». Marco rió y respondió: «¿Entonces en serio vas a casarte con él? ¿Para qué si me tienes a mí?» La respuesta de Abril fue escalofriante. «Por el dinero, obviamente. Su familia tiene propiedades y negocios. Una vez que esté casada, todo será más fácil, y tú y yo podremos seguir viéndonos». Salí del hotel temblando, no de miedo, sino de ira pura. Abril no solo era una traidora, era una cazafortunas calculadora que estaba a punto de arruinar la vida de Rodrigo. Esa noche no pude dormir. Revisé los videos una y otra vez, asegurándome de que fueran claros, de que no hubiera duda de lo que mostraban. Tenía pruebas irrefutables de la aventura, y más importante, de las verdaderas intenciones de Abril. La pregunta que me atormentaba era: ¿cómo y cuándo revelar esto? Inicialmente había planeado esperar hasta la recepción, quizás durante los discursos, pero ahora me preguntaba si debía decirle a Rodrigo en privado antes de la boda. ¿Sería más cruel permitir que el matrimonio sucediera para luego destruirlo públicamente? El viernes, un día antes de la boda, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Abril, histérica. «Valentina, el fotógrafo canceló. Dice que tiene una emergencia familiar. Necesito que encuentres un reemplazo ahora». Medio dormida, hice llamadas frenéticas. Finalmente encontré a un fotógrafo disponible. No tan prestigioso como el original, pero competente. Abril ni siquiera dijo gracias cuando le di la noticia. «Más te vale que sea bueno. Si las fotos salen mal, será tu culpa». Esa fue la gota que derramó el vaso. Ya no tenía dudas morales sobre mi plan. Abril merecía cada segundo de la humillación que estaba a punto de sufrir. Esa tarde fue el ensayo de la boda. Llegamos a la iglesia a las 5. El padre Martínez nos guió pacientemente por cada paso.
La entrada, la posición en el altar, los votos, la salida. Todo parecía perfecto. Abril brillaba de emoción, imaginando su día perfecto que llegaría en menos de 24 horas. Rodrigo la miraba con adoración absoluta, sin saber que la mujer que estaba a punto de prometer amar y respetar lo veía solo como un banco personal. Durante una pausa, me acerqué a Rodrigo. ¿Estás nervioso?, le pregunté. Él sonrió. Más bien emocionado. Sé que Abril y yo tendremos un matrimonio increíble. Ella es todo lo que siempre quise. Mi corazón se partió por él. Mañana su mundo se derrumbaría. Después del ensayo fuimos a cenar a un restaurante elegante. La familia de Rodrigo había pagado todo. Su padre, el señor Antonio Mendoza, era dueño de 3 ferreterías exitosas en el estado. Durante la cena, observé la dinámica familiar. La familia Mendoza era cálida, generosa, incluida hacia mí, a pesar de que Abril constantemente me menospreciaba. La madre de Rodrigo, doña Carmen, incluso me buscó para charlar. Valentina, Abril es muy afortunada de tenerte como prima. Una familia unida es lo más importante. Si ella supiera. Mi propia tía Sandra, la madre de Abril, me ignoró toda la noche. Cuando accidentalmente hicimos contacto visual, desvió la mirada con desprecio. Ella había criado a un monstruo y lo celebraba. La cena terminó cerca de las 11. Abril anunció que las damas de honor nos quedaríamos en su departamento esa noche, una tradición para prepararse juntas por la mañana. Empacamos nuestras cosas y nos instalamos en la sala de Abril. Las otras chicas estaban emocionadas, tomando vino y compartiendo historias de bodas pasadas. Yo me senté en silencio, revisando mi teléfono. Tenía los videos de Abril con Marco guardados de forma segura en 3 lugares: mi teléfono, la nube y una USB que llevaba en mi bolso. No podía arriesgarme a perder esa evidencia. Patricia se sentó a mi lado. ¿Estás bien? Te ves tensa, observó. Sonreí. Solo cansada. Mañana será un día largo. Ella asintió comprensivamente, sin saber que yo planeaba convertir ese día largo en una pesadilla inolvidable. Cerca de la medianoche, Abril recibió una llamada. Se alejó para contestar, pero la escuché susurrar urgentemente. «No puedes llamarme ahora». «Sí, es mañana». «No, Rodrigo no sabe nada. Te veo el martes, como siempre». Era Marco. Incluso la noche antes de su boda, Abril no podía alejarse de su amante. Colgó y regresó a la sala sonriendo como si nada. Era mi jefa, confirmando que me dio la semana libre para la luna de miel. Mintió sin pestañear. Las otras chicas la felicitaron. Yo la observé con una mezcla de fascinación y repulsión. ¿Cómo alguien podía ser tan descaradamente deshonesta? ¿Cómo podía mirar a Rodrigo a los ojos cada día sabiendo lo que hacía cada jueves? Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, todas nos fuimos a dormir. Yo compartía habitación con Patricia, quien se quedó dormida instantáneamente. Yo permanecí despierta, mirando el techo, repasando mi plan una y otra vez. Había decidido el momento exacto para revelar la verdad, durante la ceremonia, específicamente durante la parte donde el padre pregunta si alguien tiene alguna objeción para este matrimonio. Sería dramático, sería público, y sería imposible de ignorar. Rodrigo y su familia merecían saber la verdad antes de firmar papeles legales, y Abril merecía ser expuesta delante de todos los que había invitado para presumir su amor verdadero. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Sé lo que estás planeando, no lo hagas». Mi sangre se heló. ¿Quién era? ¿Cómo sabían? Respondí. ¿Quién eres? La respuesta tardó 5 minutos. Alguien que sabe que arruinarás la boda. Piénsalo 2 veces. Las consecuencias serán peores para ti que para Abril. Mi corazón latía con fuerza. Alguien había descubierto mi plan. ¿Pero quién y cómo? Repasé los últimos días. ¿Había sido demasiado obvia en mi vigilancia? ¿Me habían visto en el hotel? Otro mensaje llegó. «Te lo advierto, Valentina. Mantén la boca cerrada o te arrepentirás». Ahora no solo estaba nerviosa. Estaba asustada, pero también más determinada que nunca. Quien fuera que me amenazaba, probablemente era cómplice de Abril. El sábado amaneció con un cielo perfectamente azul. Irónico, pensé, que un día tan hermoso estuviera destinado a terminar en tragedia. Nos levantamos a las 6 de la mañana. Abril inmediatamente empezó a dar órdenes. «Patricia, llama al salón de belleza y confirma que están listos. Mariana, revisa que el vestido esté perfectamente planchado. Valentina». Se detuvo y me miró con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. «Tú puedes hacer el café».
Las otras chicas intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Yo fui a la cocina, preparé el café y seguí repasando mentalmente mi plan. Los mensajes amenazantes de anoche me habían inquietado, pero no cambiarían mi decisión. Llegamos al salón de belleza a las 8 en punto. Durante las siguientes 3 horas, un ejército de estilistas y maquillistas trabajó en transformar a Abril en la novia perfecta. Yo observaba desde mi silla mientras me hacían un peinado sencillo y maquillaje mínimo. Según las instrucciones de Abril, yo no debía destacar en absoluto. Las otras damas recibieron tratamientos completos. La desigualdad era tan obvia que incluso la maquillista me preguntó en voz baja: ¿Estás segura de que solo quieres esto? Puedo hacer mucho más. Le sonreí. Está perfecto así. Hoy no se trata de mí. Ella asintió, confundida por mi actitud resignada. Si hubiera sabido lo que yo planeaba, habría entendido que mi apariencia era lo último que me importaba. A las 11:30 llegamos a la iglesia. El estacionamiento ya estaba lleno. Los invitados empezaban a llegar. La familia Mendoza había contratado decoradores profesionales que habían transformado la iglesia en un jardín de ensueño con miles de flores blancas y luces brillantes. Debió costar una fortuna. Rodrigo y su familia eran generosos hasta el extremo, gastando dinero que habían ganado con trabajo honesto en una boda para una mujer que los veía como objetivos financieros. Mi rabia creció con cada detalle hermoso que observaba. Todo esto, la belleza, la elegancia, el amor que representaba, estaba construido sobre mentiras. Nos dirigimos a la habitación privada donde Abril se vestiría. El vestido era espectacular. Un diseño de encaje francés con cola de 3 metros que había costado más de 70,000 pesos. Abril lo había elegido específicamente porque necesitaba ser el centro absoluto de atención. Mientras las otras damas la ayudaban a vestirse, yo revisé mi bolso. La USB con los videos seguía ahí, segura en el bolsillo interior. Mi teléfono también tenía las copias. Estaba lista. El padre Martínez llegó a las 12:30 para darnos los últimos recordatorios sobre el protocolo de la ceremonia. Cuando mencionó la parte de las objeciones, mi corazón se aceleró. Ese sería mi momento. ¿Alguien tiene preguntas? Finalizó el padre Martínez. Abril negó con la cabeza, demasiado ocupada admirándose en el espejo. Las otras damas permanecieron calladas. Yo levanté la mano tímidamente. Padre, sobre la parte de las objeciones, ¿qué tan seria tiene que ser una objeción para ser válida? Él me miró sorprendido. Bueno, la tradición existe para casos graves. Infidelidad comprobada, matrimonio forzado, cosas así. ¿Por qué preguntas? Sentí todas las miradas sobre mí. Abril especialmente me observaba con ojos entrecerrados, sospechando algo. Solo curiosidad. Respondí rápidamente. Nunca había estado en una boda católica formal. El padre asintió y se fue. Abril siguió mirándome con desconfianza, pero no dijo nada. La 1 de la tarde llegó demasiado rápido. Los invitados estaban todos sentados. Más de 200 personas llenaban la iglesia. La familia Mendoza ocupaba los bancos de la derecha, mi familia los de la izquierda. Noté a tía Sandra en primera fila, luciendo un vestido color lavanda y una expresión de orgullo maternal que me revolvió el estómago. ¿Sabía sobre Marco? ¿Sabía que su hija estaba a punto de cometer fraude matrimonial? Las damas de honor comenzamos a formarnos para entrar. Patricia me tocó el hombro. Respira, te ves nerviosa. No tenía idea de por qué estaba nerviosa. No era por la ceremonia. Era porque estaba a punto de detonar una bomba nuclear en medio de la iglesia. La música comenzó. Una por una, las damas de honor caminamos por el pasillo. Yo iba de última, como Abril había ordenado. Al pasar junto a los invitados, reconocí caras familiares. Primos, tíos, amigos de la familia. Todos sonreían, felices por este día especial. Nadie sabía la verdad. Al llegar al altar, tomé mi posición, efectivamente, en la fila trasera, medio escondida detrás de las otras damas. Desde ahí tenía vista perfecta de todo. Rodrigo esperando nervioso frente al altar, el padre Martínez con su Biblia abierta, los bancos llenos de invitados expectantes. El momento de la verdad se acercaba y yo estaba aterrorizada pero resuelta. La marcha nupcial comenzó. Todos se pusieron de pie. Abril apareció en la entrada de la iglesia del brazo de su padre, mi tío Fernando. Ella lucía radiante, una visión perfecta en blanco, sonriendo con esa confianza de quien cree que todo está saliendo según su plan. Caminó lentamente por el pasillo, saboreando cada segundo de atención. Los invitados suspiraban de admiración. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Era una escena sacada de un cuento de hadas, excepto que la princesa era una villana disfrazada. Abril llegó al altar y su padre la entregó a Rodrigo con palabras emotivas,
sobre el amor y la familia. Si él supiera que estaba entregando a su hija a un hombre al que ella planeaba usar y traicionar. La ceremonia comenzó. El padre Martínez habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso sagrado ante Dios. Abril y Rodrigo se miraban intensamente, sosteniendo manos. A cualquiera que observara, parecían genuinamente enamorados. Yo conocía la verdad. Al menos uno de ellos estaba actuando. La ceremonia avanzó. Lecturas bíblicas, cantos del coro, más palabras sobre el amor eterno. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Realmente haría esto? ¿Arruinaría la boda delante de 200 personas? Mi teléfono vibró en el bolsillo secreto de mi vestido. Otro mensaje del número desconocido. Última advertencia. Cállate o sufrirás las consecuencias. Lo ignoré. Quien fuera que me amenazaba tendría que cumplir sus amenazas, porque yo no me detendría. Finalmente llegó el momento. El padre Martínez dijo las palabras que había estado esperando. Si alguien presente conoce alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Era el momento ceremonial que todos esperaban pasar sin interrupciones. Abril y Rodrigo sonrieron, seguros de que nadie diría nada. Conté hasta 3 en mi mente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Mis manos temblaban. Era ahora o nunca. Abrí mi boca y dije, con voz clara que resonó por toda la iglesia, yo tengo una objeción. El silencio se hizo más profundo, ahora cargado de shock. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Abril palideció visiblemente. Rodrigo lucía confundido. El padre Martínez levantó las cejas, sorprendido. ¿Valentina? Dijo mi nombre con incertidumbre. Salí de mi posición en la fila trasera y di un paso adelante. Mi voz, aunque temblaba ligeramente, se mantuvo firme. Padre, esta boda no puede continuar porque la novia ha estado siendo infiel a Rodrigo. Tengo pruebas. El murmullo colectivo que siguió fue como una ola chocando contra rocas. Abril finalmente recuperó su voz. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loca? Rodrigo me miraba como si no me reconociera. Valentina, esto es. ¿Qué estás diciendo? Saqué mi teléfono del bolsillo. Estoy diciendo la verdad. Abril ha estado viéndose con otro hombre cada jueves durante meses. Su nombre es Marco Salazar. Trabajan juntos. Abril negó frenéticamente. Eso es mentira. Está celosa porque yo me caso y ella sigue soltera. Padre, por favor, continúe la ceremonia. Pero yo ya estaba caminando hacia el altar. No es mentira y puedo probarlo. Tía Sandra se levantó de su asiento gritando. Valentina, ¿cómo te atreves a arruinar el día de tu prima? Siempre has sido una envidiosa. Otras voces se unieron, algunos defendiéndome, otros atacándome. El caos se desató en la iglesia mientras yo me acercaba al padre Martínez. Padre, ¿puedo mostrarle algo? Pregunté. Él asintió, aunque lucía profundamente incómodo con toda la situación. Le entregué mi teléfono con el video más claro. Abril y Marco besándose en el restaurante del hotel, con audio donde ella admitía sus planes. El padre lo vio durante 30 segundos antes de detenerlo, su expresión transformándose de confusión a horror. Rodrigo, dijo suavemente, creo que necesitas ver esto. Rodrigo se acercó. Sus piernas temblaban visiblemente. Abril intentó detenerlo. No. Rodrigo, no la escuches. Esos videos son falsos. Ella los editó para arruinarme. Pero Rodrigo ya había tomado el teléfono. Vi su cara mientras veía el video. La forma en que la confusión se convertía en comprensión, luego, en dolor absoluto. Rodrigo vio el video completo sin decir palabra. Cuando terminó, levantó la vista hacia Abril con una expresión que nunca olvidaré. Traición pura mezclada con incredulidad. ¿Es verdad?, preguntó con voz rota. Abril abrió la boca, pero no salieron palabras. Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Es verdad?, gritó Rodrigo ahora, su dolor transformándose en furia. Las lágrimas corrían por su cara. La iglesia entera contenía el aliento. Abril finalmente intentó defenderse. Rodrigo, puedo explicar. No significa nada. Tú eres a quien amo. Mentiras, interrumpí. En el video admites que te casas con él por su dinero. Dile la verdad, Abril. Dile que planeabas seguir viéndote con Marco después de la boda. Abril me lanzó una mirada de odio puro que hubiera sido aterradora si no estuviera tan satisfecha. El padre Martínez intervino con voz temblorosa.
Creo que esta ceremonia no puede continuar en estas circunstancias. Rodrigo se quitó el micrófono que llevaba prendido y lo arrojó al suelo. No puede continuar porque no habrá boda, declaró, su voz resonando por toda la iglesia. Se volvió hacia Abril. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos meses, dejarme planear nuestro futuro, mientras te acostabas con otro? Abril intentó tocarlo, pero él retrocedió como si ella quemara. No me toques. No vuelvas a tocarme nunca. La humillación de Abril comenzaba a asentarse. Estaba en el altar, en su vestido de novia de 70,000 pesos, siendo rechazada delante de todos. La madre de Rodrigo, doña Carmen, se levantó de su asiento y se acercó rápidamente. Hijo, salgamos de aquí, dijo suavemente, intentando guiarlo hacia la salida, pero Rodrigo se resistió. No, mamá, todos vinieron a ver una boda. Que vean la verdad. Se volvió hacia los invitados, su voz amplificada por la acústica de la iglesia. Familia, amigos, lamento que hayan venido hasta aquí para nada. Aparentemente, la mujer que amaba y con quien planeaba pasar mi vida me ha estado engañando durante meses. Gracias a Valentina por tener el valor de decir la verdad. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en su expresión. Gratitud mezclada con dolor. Tía Sandra finalmente llegó al altar, su cara roja de furia. «Esto es tu culpa», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Siempre has estado celosa de Abril. Arruinaste su boda porque no soportas verla feliz». Algo en mí se rompió. Años de aguantar sus favoritismos, sus desprecios, su negación de la realidad de quién era su hija. ¿Celosa?, repetí, mi voz subiendo de volumen. ¿Celosa de una mentirosa que iba a arruinar la vida de un hombre bueno? Tía Sandra, abre los ojos. Tu hija no es la víctima aquí. Ella creó esta situación con sus decisiones. Yo solo evité que destruyera a una familia que no merecía su traición. Tía Sandra me abofeteó con fuerza. La bofetada resonó en la iglesia silenciosa. Patricia y las otras damas de honor se apresuraron a separarme de tía Sandra. Mi mejilla ardía, pero me sentía extrañamente tranquila. Puedes golpearme todo lo que quieras, le dije. No cambia los hechos. Abril es quien engañó, quien mintió, quien planeaba cometer fraude matrimonial. Tío Fernando, quien había permanecido sentado en shock, finalmente se acercó. Sandra, detente, le dijo a su esposa. Luego se volvió hacia Abril. ¿Es verdad lo que dice Valentina? ¿Has estado con otro hombre? Abril intentó negar de nuevo, pero su padre levantó la mano. No más mentiras. Dime la verdad. Abril, acorralada y expuesta, finalmente se derrumbó. Sí, susurró. Es verdad. El corazón de su padre se rompió visiblemente. Rodrigo ya se dirigía hacia la salida, su familia siguiéndolo de cerca. Antes de irse, se detuvo y me miró. Gracias, Valentina. Sé que esto debe haber sido difícil para ti, pero me salvaste de cometer el peor error de mi vida. Asentí, sin poder hablar por la emoción. Él salió de la iglesia y la familia Mendoza lo siguió. Con ellos se fue la mitad de los invitados, dejando solo a mi familia y amigos de Abril, todos mirándola con expresiones que iban desde decepción hasta disgusto absoluto. Abril se quedó ahí, en su vestido de novia, llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia por haber sido expuesta, por haber perdido su presa. El padre Martínez, intentando recuperar algo de orden, anunció: «La ceremonia está cancelada. Por favor, salgan ordenadamente». Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos murmurando entre ellos, otros claramente incómodos por haber presenciado tal drama. Yo me quedé en el altar, observando el caos que había creado. Patricia se acercó. Ese fue el movimiento más valiente y aterrador que he visto. ¿Estás bien? Honestamente, no sabía si estaba bien. Había logrado mi objetivo. Había expuesto a Abril y salvado a Rodrigo. Pero también había detonado una bomba en mi propia familia. Tía Sandra probablemente nunca me perdonaría. Abril me odiaría para siempre. ¿Había valido la pena? Abril finalmente encontró su voz entre sollozos. Me arruinaste. ¿Estás feliz? Me arruinaste la vida. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. No, Abril. Tú arruinaste tu propia vida con tus decisiones. Yo solo me aseguré de que no arrastraras a Rodrigo contigo. Ella intentó abofetearme, pero su padre la detuvo. Ya basta, Abril, dijo tío Fernando con cansancio. Has causado suficiente daño.
Él la llevó hacia la salida, tía Sandra siguiéndolos mientras me lanzaba miradas asesinas. Las otras damas de honor y yo fuimos las últimas en salir de la iglesia. Afuera, el estacionamiento era un caos, invitados formando grupos, discutiendo lo sucedido, algunos llorando. Mi teléfono comenzó a sonar constantemente. Mensajes de familiares que no habían asistido a la boda pero ya se habían enterado de lo sucedido. Las redes sociales explotaban. Alguien había grabado parte de la confrontación y ya circulaba en grupos de WhatsApp. Mi prima Lucía me escribió: «No puedo creer lo que hiciste. Eres mi héroe». Otro primo, Alberto, me atacó: «Destruiste a la familia por envidia. No vuelvas a hablarnos». La familia se estaba dividiendo en dos bandos, los que me apoyaban por decir la verdad y los que me condenaban por el método. Revisé el teléfono y encontré otros 50 mensajes. El número desconocido que me había amenazado también escribió: «Te advertí. Ahora pagarás las consecuencias». Un escalofrío recorrió mi espalda. Patricia me acompañó a mi auto. «¿Quieres que te siga a tu casa? No deberías estar sola después de esto». Asentí agradecida. Manejamos en silencio hasta mi departamento. Una vez adentro, finalmente me permití procesar todo. Me quité el vestido de dama de honor, ese vestido que había usado mientras destruía una boda, y me puse ropa cómoda. Patricia preparó té y nos sentamos en el sofá. «¿Cómo supiste sobre la aventura?», preguntó con curiosidad genuina. Le conté toda la historia, desde que escuché la conversación en la cocina de Abril hasta los meses de vigilancia, las fotos, los videos. «¡Guau!», dijo cuando terminé. «Eso es investigación nivel detective. ¿Cómo te sentiste durante todos esos meses, sabiendo la verdad y sin poder decirlo? Como si cargara una bomba», admití. «Especialmente cuando Abril me humillaba públicamente. Había momentos en que quería gritarle la verdad, mostrarle los videos ahí mismo. Pero sabía que tenía que esperar al momento correcto, al momento que causara el máximo impacto». Patricia asintió pensativa. «¿Alguna vez consideraste decirle a Rodrigo en privado?». «Sí», confesé. Especialmente después de que él me confesó sus sospechas. Pero me di cuenta de que si le decía en privado, Abril encontraría una forma de manipularlo, de convencerlo de que los videos eran falsos o fuera de contexto. Necesitaba que la verdad saliera de una forma que fuera innegable, delante de testigos. Por eso elegí la ceremonia. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. «Valentina, ¿puedo hablar contigo? Necesito entender todo». Le di mi dirección y llegó media hora después. Lucía devastado. Ojos hinchados, ropa arrugada, el cabello despeinado. Patricia discretamente se fue a la cocina para darnos privacidad. «¿Cómo estás?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. «Destruido», admitió. «Iba a casarme hoy. Iba a comenzar mi vida con la mujer que pensaba que era el amor de mi vida. Y en cambio descubrí que todo era mentira. Ni siquiera sé quién es realmente Abril». Se derrumbó en mi sofá, cubriéndose la cara con las manos. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó finalmente. «Desde hace 3 meses», admití. «Fue accidental al principio. Luego, decidí investigar». Rodrigo asintió lentamente. «¿Por qué esperaste hasta la ceremonia? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Tomé aire profundo. «Porque necesitaba que fuera indiscutible. Abril es. Ella es muy buena manipulando. Si te hubiera dicho en privado, estoy segura de que hubiera encontrado una forma de convencerte de que yo mentía, de que estaba celosa, de que los videos eran falsos. Necesitaba que lo vieras delante de todos, que no hubiera forma de negar la verdad». Él consideró mis palabras. «Fue cruel, pero también fue necesario. Gracias. En serio, gracias por salvarme». Hablamos durante horas. Rodrigo quería saber cada detalle. ¿Cuántas veces lo había engañado Abril? ¿Qué decían en los videos? Si yo pensaba que ella realmente lo había amado alguna vez. Respondí sus preguntas honestamente, aunque cada respuesta lo lastimara más. Eventualmente, Patricia salió de la cocina con café y sándwiches. «¿Necesitan comer algo?», dijo maternalmente. Comimos en silencio durante unos minutos. Luego Rodrigo preguntó: «¿Qué va a pasar ahora? ¿Con tu familia?». Me encogí de hombros. «Honestamente no lo sé. Probablemente mi tía nunca me hable de nuevo. Algunos primos me odiarán, pero otros me apoyarán. La familia se dividirá y será incómodo durante mucho tiempo, pero hice lo correcto». Rodrigo se fue cerca de las 11 de la noche. Patricia se quedó a dormir en mi sofá
insistiendo en que yo no debía estar sola. Esa noche, acostada en mi cama, revisé las redes sociales. El video de la confrontación tenía miles de vistas. La gente comentaba en todas partes. Algunos me llamaban heroína, otros me llamaban destructora de familias. Abril había publicado un mensaje. Gracias a todos los que me apoyaron hoy. Aunque mi prima arruinó mi boda por celos, sé que el amor verdadero prevalecerá. No mencionaba a Marco, ni admitía la verdad. Seguía en modo de víctima. Los comentarios en su publicación estaban divididos. Algunos la apoyaban ciegamente. Otros le preguntaban directamente si era verdad lo de la infidelidad. Al día siguiente, domingo, desperté con cientos de mensajes más. Mi teléfono no paraba de sonar. Decidí apagarlo y darme un respiro. Patricia y yo desayunamos tranquilamente, evitando hablar de la boda. Pero el tema era inevitable. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó ella. ¿Sobre qué? Sobre todo, tu familia, Abril. Los mensajes amenazantes. Había olvidado contarle sobre las amenazas. Le mostré los mensajes del número desconocido. Ella frunció el ceño. Esto es perturbador. ¿Tienes idea de quién podría ser? Negué con la cabeza. Al principio pensé que podría ser Marco, pero él no tiene mi número. Podría ser alguien de la familia de Abril que supo de mis planes de alguna forma. O tal vez. Me detuve. Una idea terrible cruzó mi mente. ¿Tal vez qué?, presionó Patricia. ¿Y si era la propia Abril?, sugerí. Ella pudo haber sospechado que yo sabía algo. Los mensajes empezaron el viernes por la noche, después de que pregunté sobre las objeciones en la boda. Tal vez ella intentaba asustarme para que me quedara callada. Patricia consideró la posibilidad. Tendría sentido, pero también podría ser alguien protegiéndola, su madre, alguna amiga cercana. Decidimos no obsesionarnos con eso. Ya había logrado mi objetivo. Los mensajes amenazantes ya no importaban. Patricia se fue al mediodía, haciéndome prometer que la llamaría si necesitaba cualquier cosa. Me quedé sola en mi departamento, en el silencio que seguía a la tormenta. El lunes llegó el primer golpe de las consecuencias. Mi jefe me llamó a su oficina. Trabajaba en una empresa de marketing. Irónicamente, la misma industria que Abril. Valentina, necesitamos hablar sobre lo que pasó este fin de semana, dijo con expresión seria. Mi estómago se hundió. ¿Cómo se enteró? El video se volvió viral. Varios empleados lo vieron y reconocieron que eras tú. La empresa tiene una política sobre conducta que refleja negativamente en nuestra imagen corporativa. No podía creerlo. ¿Me está despidiendo por decir la verdad y evitar que un hombre fuera víctima de fraude matrimonial? Mi jefe se frotó las sienes. No te estoy despidiendo, pero te estoy poniendo en una suspensión temporal de 2 semanas mientras decidimos cómo proceder. El video te muestra interrumpiendo una ceremonia religiosa y causando un escándalo público. Salí de la oficina furiosa y humillada. Esto era exactamente lo que las amenazas habían prometido. Consecuencias. Pero ¿quién tenía el poder de afectar mi trabajo? Llamé a Patricia y le conté. Esto apesta, dijo ella. Pero Valentina, no hiciste nada ilegal. Salvaste a un hombre de un matrimonio fraudulento. Si tu empresa no puede ver eso, tal vez no mereces trabajar ahí. Tenía razón, pero eso no hacía que la situación doliera menos. 2 semanas sin pago justo cuando estaba lidiando con el drama familiar era terrible timing. Esa tarde, mi casero me llamó. Valentina, recibí una queja de otros inquilinos sobre que causaste un escándalo que puso al edificio en las noticias. Aparentemente, algún reportero había rastreado mi dirección y vino a buscarme. Las 2 semanas de suspensión fueron las más difíciles de mi vida. No solo estaba separada de mi trabajo, sino que mi familia se había fragmentado completamente. Mi madre, quien siempre había sido neutral en los conflictos familiares, me llamó llorando. Valentina, ¿por qué tenías que hacerlo así? ¿Por qué en la iglesia delante de todos? Le expliqué mis razones una y otra vez, pero ella seguía viendo solo el escándalo, no la traición que lo había causado. Mi padre fue más directo. Hiciste lo correcto, pero de la peor manera posible. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Tenía razón. Las consecuencias llegaban desde todas direcciones. Tía Sandra organizó una reunión familiar sin invitarme, algo sin precedentes. Según mi prima Lucía, quien asistió y me reportó todo, tía Sandra presentó una narrativa completamente diferente. Yo había estado enamorada de Rodrigo en secreto, había intentado seducirlo, él me rechazó, entonces inventé los videos para destruir la boda por venganza.
La historia era absurda, pero varios familiares crédulos la creyeron. Tío Fernando, sorprendentemente, defendió la verdad. Sandra, esos videos son reales. Vi uno yo mismo. Nuestra hija cometió un error terrible. Valentina hizo lo correcto. Pero su voz fue minoritaria. La mayoría del lado materno de la familia me había condenado sin siquiera escuchar mi versión. Mientras tanto, Abril lanzó una campaña de difamación en redes sociales. Publicaba mensajes vagos sobre primas celosas y gente que no soporta ver feliz a otros. Sus amigas amplificaban el mensaje, atacándome sin nombrarme directamente. Las etiquetas y menciones indirectas hacían obvio que hablaban de mí. Algunos usuarios que habían visto el video original comentaban: ¿pero no es verdad que engañaste a tu prometido? Abril nunca respondía a esas preguntas, solo bloqueaba a quien las hacía. Estaba reconstruyendo su imagen como víctima, mientras yo era pintada como la villana. Era frustrante ver cómo la verdad se distorsionaba. Rodrigo, por su parte, manejaba su dolor en privado. No publicaba nada en redes sociales. Había bloqueado a Abril completamente. Me escribía ocasionalmente para agradecerme de nuevo o para preguntarme cosas sobre la relación que ahora cuestionaba. ¿Recuerdas aquella vez que Abril dijo que tenía que trabajar tarde pero llegó a las 11 de la noche? ¿Crees que estuvo con Marco? Yo no tenía respuestas para todas sus preguntas. Solo había documentado los jueves, no cada mentira que Abril pudo haber dicho. Pero cada mensaje de Rodrigo me recordaba que, a pesar del caos, había salvado a un hombre bueno de una vida de engaños. La sorpresa llegó el jueves de mi segunda semana de suspensión. Rodrigo apareció en mi departamento sin avisar, acompañado de su padre, don Antonio. Valentina, ¿podemos pasar? Los invité, confundida. Don Antonio habló primero. Señorita Valentina, quiero agradecerle personalmente por lo que hizo. Sé que ha sufrido consecuencias, pérdida de relaciones familiares, problemas laborales, acoso en redes sociales, todo porque tuvo el valor de proteger a mi hijo. Me sorprendió su formalidad y gratitud. Hice lo que sentí que era correcto, respondí simplemente. Don Antonio sonrió. Por eso estoy aquí, quiero ayudarla. Abrió un sobre y sacó documentos. Mi empresa necesita una gerente de marketing, explicó don Antonio. El puesto paga 50% más de lo que gana actualmente, incluye beneficios completos y oportunidad de crecimiento. Si está interesada, el puesto es suyo. Me quedé sin palabras. ¿Por qué haría esto por mí? Porque demostró integridad cuando era más fácil quedarse callada. Esa es la clase de persona que quiero en mi equipo. Rodrigo añadió. Además, mereces algo bueno después de todo lo que has pasado. Por favor, acepta. Miré los documentos. El contrato era real, generoso, mejor de lo que hubiera esperado. ¿Qué pasa con mi trabajo actual? Don Antonio se encogió de hombros. Si regresan después de su suspensión absurda, presente su renuncia. Si la despiden, demándelos por despido injustificado. De cualquier forma, tiene un trabajo esperándola aquí. Acepté la oferta ese mismo día. 2 días después, cuando mi suspensión terminó, mi jefe me informó que habían decidido seguir en direcciones diferentes. Un despido disfrazado. Les entregué mi carta de renuncia antes de que pudieran despedirme oficialmente, negándoles esa satisfacción. Ya tengo otro empleo, les informé. Uno donde valoran la integridad sobre la imagen superficial. La expresión de mi jefe fue impagable. Empecé en la empresa Mendoza la siguiente semana. Don Antonio me presentó al equipo con elogios que me hicieron sonrojar. Mis nuevos colegas me recibieron calurosamente. Algunos habían visto el video viral y me veían como una heroína, no como una alborotadora. Un mes después de la boda cancelada, Abril intentó contactarme. Me envió un mensaje largo. Valentina, sé que estás enojada, pero necesitamos hablar. Somos familia. No podemos dejar que esto nos separe para siempre. Marco no significa nada para mí. Cometí un error, pero todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Podemos vernos y resolver esto? No respondí. Patricia me aconsejó. ¿Quiere limpiarse la conciencia o conseguir algo de ti? No caigas en eso. Tenía razón. Bloqueé el número de Abril. 2 días después, tía Sandra me llamó con un mensaje similar. También la bloqueé. No estaba interesada en resolver nada con personas que nunca admitieron sus errores reales. Mientras tanto, descubrí la identidad de quien me había enviado las amenazas. Fue accidental. Patricia estaba cenando conmigo cuando mi teléfono, que había dejado sobre la mesa,
recibió un mensaje del número desconocido. Espero que estés feliz ahora que destruiste a 2 familias. Patricia lo vio y exclamó: Conozco ese número. Es de Marco, el tipo con quien Abril engañaba a Rodrigo. ¿Cómo lo sabía? Resultó que Marco había intentado contactar a Patricia meses atrás a través de una app de citas. Ella lo había rechazado, pero guardó su número para bloquearlo. Comparamos. Era el mismo. Marco había sido quien me amenazaba, probablemente protegiendo su aventura con Abril, o tal vez enamorado de ella genuinamente. Decidí confrontarlo. Busqué su información en redes sociales y descubrí que trabajaba en la misma agencia de publicidad que Abril. Les escribí a ambos desde una cuenta nueva. Marco y Abril, sé que fueron ustedes quienes me amenazaron. Tengo pruebas de todo. Los mensajes, los videos, las mentiras. Si vuelven a acosarme o difamarme, iré a la policía y luego publicaré toda la evidencia en redes sociales para que el mundo entero vea exactamente qué clase de personas son. La respuesta de Marco llegó en minutos. No sé de qué hablas. Abril no respondió, pero las amenazas se detuvieron. Habían entendido el mensaje. Tenía munición suficiente para destruirlos públicamente si continuaban. 2 meses después de la boda cancelada, mi vida se había estabilizado. Mi nuevo trabajo era desafiante pero satisfactorio. Don Antonio se convirtió en un mentor que me enseñaba sobre liderazgo y estrategia empresarial. Rodrigo y yo desarrollamos una amistad genuina basada en experiencias compartidas y sanación mutua. Él comenzó terapia para procesar su traición y gradualmente recuperaba su confianza. Algún día estaré listo para volver a intentarlo, me dijo durante un café. Pero ahora necesito sanar y aprender a confiar de nuevo. Lo apoyé completamente. Ambos estábamos reconstruyendo nuestras vidas después del huracán llamado Abril. La familia seguía dividida, pero yo había hecho las paces con eso. Los primos que realmente me conocían y valoraban permanecieron en mi vida. Los que eligieron creer las mentiras de Abril se alejaron, y honestamente, no los extrañaba. Mi madre eventualmente llamó para disculparse. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Ojalá hubiera sido de otra forma, pero salvaste a ese muchacho de algo terrible. Mi padre nunca se disculpó, pero me invitó a comer, su forma de decir que me apoyaba. Tía Sandra y Abril cortaron contacto completamente conmigo. Era mutuo. Tío Fernando ocasionalmente me llamaba para actualizarme sobre su decepción continua con las decisiones de su hija. Abril, según escuché por el chisme familiar, siguió viéndose con Marco en secreto durante algunas semanas después de la boda cancelada. Pero Marco eventualmente la dejó. Al parecer, Abril sin el prospecto de dinero de Rodrigo era menos interesante para él. Ella intentó reconstruir su imagen profesional, pero la historia de la boda se había regado en su círculo laboral. Varios colegas la miraban diferente ahora, sabiendo que era capaz de engaño calculado. Cambió de trabajo 3 meses después, buscando un nuevo comienzo donde nadie conociera su historia. La última vez que supe de ella, estaba saliendo con otro hombre, un empresario mayor que ella. Algunos patrones nunca cambian. Rodrigo, sorprendentemente, se convirtió en una de las personas más importantes en mi vida. No románticamente, ninguno de nosotros estaba listo para eso, y probablemente nunca lo estaríamos entre nosotros. Pero desarrollamos una hermandad basada en haber sobrevivido la tormenta juntos. Él me presentó a sus amigos, amplió mi círculo social. Yo lo ayudé a navegar su sanación emocional, siendo la amiga que escuchaba cuando necesitaba hablar sobre su dolor. ¿Sabes?, me dijo un día. En cierta forma, Abril me hizo un favor. Me mostró que necesito ser más cuidadoso, más atento a las señales de alerta, y me trajo a ti como amiga, algo mucho más valioso que el matrimonio falso que casi tuve. 6 meses después de la boda que nunca fue, recibí una invitación inesperada. Patricia se iba a casar y quería que yo fuera su dama de honor. Después de ver tu valentía, supe que eres exactamente la clase de persona que quiero a mi lado en mi día especial, explicó. Acepté con lágrimas en los ojos. Su boda fue hermosa, simple, auténtica, llena de amor real. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien tenía objeciones, todos contuvimos el aliento por un segundo antes de soltar risas nerviosas. Patricia me guiñó un ojo desde el altar. Esta vez, el silencio que siguió a esa pregunta fue pacífico, como debía ser. No hubo bombas que detonar, no hubo verdades oscuras que revelar. Solo 2 personas que genuinamente se amaban comprometiéndose. Un año después de arruinar la boda de Abril, me encontré reflexionando sobre cómo había cambiado mi vida. Estaba sentada en mi nuevo departamento. Habíame mudado a un lugar mejor en un vecindario más bonito, financiado por mi salario significativamente mejor en la empresa Mendoza. Patricia y su esposo Carlos venían de camino para una cena. Rodrigo también había confirmado su asistencia. Mientras preparaba la comida,
Pensé en el precio que había pagado por decir la verdad y en lo que había ganado. El precio había sido alto. La mitad de mi familia no me hablaba. Tía Sandra había declarado públicamente que yo estaba muerta para ella. Abril me había bloqueado en todo y supuestamente decía cosas horribles sobre mí a quien quisiera escuchar. Perdí mi trabajo original. Enfrenté acoso en redes sociales durante meses. Hubo noches donde dudé de mi decisión, donde me pregunté si hubiera sido más fácil quedarme callada. Pero cada vez que esos pensamientos llegaban, recordaba la cara de Rodrigo cuando vio esos videos, el dolor de descubrir una traición antes de legalizarla en matrimonio en lugar de después. Recordaba que había salvado a una buena persona de años de mentiras. Lo que gané superaba lo que perdí. Tenía un trabajo mejor que amaba. Tenía amistades auténticas con personas como Patricia y Rodrigo, que me valoraban por mi carácter, no por conveniencia familiar. Tenía paz mental sabiendo que había actuado con integridad cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Y quizás lo más importante, tenía respeto propio, la comprensión de que podía confiar en mis propios juicios morales, incluso cuando otros me presionaban para quedarme callada. Esa confianza en mí misma era invaluable. Patricia y Carlos llegaron con vino y postres. Rodrigo apareció poco después con flores, un gesto dulce que hacía ocasionalmente para agradecer mi amistad. Mientras cenábamos y reíamos, compartiendo historias y planes futuros, me sentí completamente en paz. Esta era mi familia elegida, la gente que había estado a mi lado cuando todo explotó. Brindemos, propuso Rodrigo levantando su copa, por Valentina, quien tuvo el valor de decir la verdad cuando todos esperaban silencio. Y por las consecuencias imprevistas de la honestidad, perdemos algunas cosas, pero ganamos otras mucho mejores. Chocamos copas, brindando por verdades difíciles y nuevos comienzos. Esa noche, después de que todos se fueron, revisé las redes sociales una última vez. Abril había publicado una foto con su nuevo novio, el empresario mayor que había mencionado el chisme familiar. La descripción decía: a veces las cosas no salen como planeamos, pero siempre terminamos donde debemos estar. No mencionaba la boda cancelada ni su traición, pero yo sabía que se refería a eso. Estaba tratando de reescribir su narrativa, de presentarse como alguien que había superado adversidades en lugar de alguien que las había creado. Cerré la aplicación sin comentar. Su vida ya no era mi problema. Ella tendría que vivir con las consecuencias de sus decisiones, así como yo vivía con las mías. La verdadera vindicación llegó de formas inesperadas durante ese año. Varios conocidos me contactaron privadamente para agradecer que les había abierto los ojos sobre señales de alerta en sus propias relaciones. Una ex compañera de trabajo me escribió: después de ver tu valentía, finalmente tuve el coraje de confrontar a mi esposo sobre sus mentiras. Nos estamos divorciando, pero es mejor que vivir en el engaño. Un primo lejano admitió que Abril había intentado coquetear con él mientras estaba con Rodrigo, confirmando que su traición era un patrón, no un incidente aislado. Estas revelaciones me recordaron que no había estado loca o cruel al exponer la verdad. Había evitado que Abril continuara lastimando gente. Don Antonio me ascendió a directora de marketing después de 10 meses en la empresa. Has demostrado no solo habilidad profesional, sino integridad, que es rara de encontrar, me dijo durante la reunión donde me ofreció el puesto. Esta empresa necesita líderes que no tengan miedo de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. El ascenso venía con responsabilidad significativa, pero yo estaba lista. Había aprendido que podía manejar presión extrema, si podía sobrevivir a arruinar una boda y enfrentar las consecuencias. Podía manejar cualquier desafío profesional. Mi confianza se había multiplicado exponencialmente durante este año de prueba. Rodrigo conoció a alguien nuevo, una maestra de primaria llamada Sofía que Patricia le había presentado. Me pidió consejo antes de su primera cita. ¿Cómo sé si puedo confiar en ella? ¿Cómo sé que no es otra Abril? Le hablé honestamente. No puedes saber con certeza, pero puedes prestar atención a las señales. ¿Es consistente en sus palabras y acciones? ¿Te respeta? ¿Es honesta incluso cuando la verdad es incómoda? Y Rodrigo, recuerda que no todas las personas son como Abril. Algunas personas realmente son buenas. Él asintió, absorbiendo mis palabras. Su primera cita con Sofía fue excelente. Comenzaron a salir formalmente y cada semana que pasaba, veía a Rodrigo recuperar su alegría anterior. Mi relación con mi madre mejoró gradualmente. Ella comenzó a entender que yo había protegido no solo a Rodrigo, sino los valores de nuestra familia. Honestidad, lealtad, integridad. Abril nos avergonzó a todos, admitió mi madre durante un almuerzo. Y tú fuiste la única con suficiente coraje para decirlo en voz alta. Lamento haberte criticado inicialmente. Su disculpa significó mucho para mí. Mi padre, aunque nunca fue expresivo emocionalmente,
Mostró su apoyo de otras formas, ayudándome a mudarme al nuevo departamento, invitándome regularmente a comer, preguntando sobre mi trabajo. Los lazos con mis padres se fortalecieron después de este evento, irónicamente, porque finalmente me vieron no como su hija menor, sino como una adulta con convicciones firmes. Tío Fernando me llamó un día para contarme que Abril había intentado reconciliarse con Rodrigo. Le escribió una carta larga explicando que había madurado y pedía perdón, me contó. Rodrigo me mostró la carta y me preguntó qué debía hacer. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas cosas no se perdonan, que Abril tuvo su oportunidad y la destruyó con sus propias manos, que merecía encontrar a alguien que lo valorara desde el principio, no a alguien que solo lo quería después de perder todo lo demás. Me sentí aliviada. Rodrigo no había caído en la manipulación de Abril. Estaba realmente sanando y avanzando. Eso era lo que yo había esperado cuando decidí exponer la verdad. El segundo aniversario de la boda cancelada llegó sin fanfarria. Rodrigo y Sofía habían estado juntos más de un año y hablaban de matrimonio. Patricia estaba embarazada de su primer hijo. Yo había sido ascendida de nuevo en la empresa Mendoza, ahora supervisando un equipo de 15 personas. Mi vida profesional y personal florecían de formas que nunca hubiera imaginado 2 años atrás, cuando era solo la prima ignorada que cargaba con humillaciones de Abril. Las decisiones difíciles que tomé aquel día en la iglesia habían reestructurado completamente mi existencia, eliminando toxicidad y creando espacio para relaciones genuinas y oportunidades reales. Abril, según el chisme familiar que ocasionalmente llegaba a mis oídos, había roto con el empresario mayor después de que él descubrió que ella había mentido sobre su edad y su pasado. Marco, su examante, se había casado con otra persona, una compañera de trabajo con quien aparentemente había comenzado una aventura mientras todavía estaba con Abril. La ironía era deliciosa. Abril había perdido a Rodrigo, había perdido a Marco, había perdido su reputación, y ahora perdía también al hombre con quien intentaba rehacer su vida. Las mentiras tienen piernas cortas y eventualmente alcanzan a quienes las dicen. Abril estaba descubriendo esa lección de la forma más dura. Tía Sandra intentó contactarme una vez más, 2 años después del incidente. Me envió un mensaje. Valentina, sé que han pasado cosas entre nosotras, pero al final del día somos familia. Abril está pasando por un momento difícil y necesita apoyo. ¿Podemos dejar el pasado atrás? Leí el mensaje varias veces antes de responder. Finalmente escribí: Tía Sandra, le deseo lo mejor a usted y a Abril, pero dejar el pasado atrás requeriría que ustedes reconocieran su papel en lo que pasó. Abril me humilló sistemáticamente durante meses. Ustedes nunca me defendieron. Luego, cuando expuse su traición, me convirtieron en la villana. No he recibido una disculpa genuina de ninguna de ustedes. Hasta que eso cambie, no tenemos nada más que hablar. Ella nunca respondió. Era la confirmación que necesitaba. No buscaban reconciliación real. Solo querían que yo volviera a ser la prima sumisa que soportaba abusos en silencio. En mi tercer año trabajando para la empresa Mendoza, don Antonio me invitó a participar en la junta directiva. Necesitamos voces jóvenes con perspectiva fresca y coraje para desafiar el status quo, explicó. Acepté el honor con gratitud y humildad. Durante mi primera reunión de junta, presenté una propuesta para un programa de mentoría que conectaría empleados jóvenes con líderes experimentados. Alguien me dio una oportunidad cuando yo más la necesitaba, expliqué mirando a don Antonio. Quiero que esta empresa sea el tipo de lugar que hace eso por otros también. La propuesta fue aprobada unánimemente. El programa lanzó 6 meses después y se convirtió en uno de los más exitosos de la compañía. Rodrigo y Sofía se comprometieron en una cena familiar íntima. Él me llamó esa misma noche, emocionado. Valentina, le propuse matrimonio y dijo que sí. Y esta vez, sé que es la persona correcta. Es todo lo que Abril fingía ser. Honesta, leal, genuina. Gracias por salvarme de cometer ese error hace 3 años. Si me hubiera casado con Abril, nunca hubiera conocido a Sofía. Sus palabras me llenaron de alegría. Este era el verdadero final feliz. No el que yo obtuviera algo directamente, sino saber que mi acción difícil había permitido que una buena persona encontrara la felicidad genuina. Quiero que seas parte de mi boda, continuó Rodrigo. No como dama de honor. Sofía tiene sus hermanas para eso. Pero tal vez puedas dar un discurso sobre lo que significa la verdadera lealtad. Acepté con lágrimas de felicidad. La boda de Rodrigo y Sofía fue todo lo que su casi boda con Abril no fue. Auténtica, alegre, llena de amor real. Cuando llegó el momento de mi discurso, hablé sobre cómo la verdadera lealtad
A veces requiere conversaciones difíciles. Ser leal no significa permitir que alguien tome malas decisiones sin cuestionarlas. Dije mirando a Rodrigo. Significa tener el coraje de decir verdades incómodas porque quieres lo mejor para esa persona, incluso si temporalmente te odian por ello. Los invitados aplaudieron. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, me abrazó fuerte. Gracias por ser mi amiga verdadera cuando más lo necesitaba. Ese momento validó cada consecuencia negativa que había enfrentado 3 años atrás. Mi propia vida amorosa finalmente comenzó a florecer también. Conocí a Javier, un arquitecto que Patricia me había presentado en una reunión social. Era inteligente, divertido y, lo más importante, transparentemente honesto. En nuestra tercera cita, le conté toda la historia de la boda de Abril. «Guau», dijo cuando terminé. Eso debe haber requerido coraje increíble. ¿Alguna vez te arrepientes? A veces me pregunto si pude haberlo manejado mejor, admití. Pero, ¿arrepentirme de haber dicho la verdad? No, nunca. Él sonrió. Eso es lo que me gusta de ti. Tienes principios y no los comprometes por conveniencia. Comenzamos a salir seriamente poco después. 6 meses más tarde, discutíamos planes de mudarnos juntos. Abril hizo un último intento de contactarme casi 4 años después del incidente. Me encontró en un centro comercial. Nuestro primer encuentro cara a cara desde aquel día en la iglesia. Se veía diferente, más delgada, con el cabello más corto, sin el aire de superioridad que antes la caracterizaba. «Valentina», dijo acercándose cautelosamente. «¿Podemos hablar?» No huí. «¿Qué quieres, Abril?» Ella tomó aire profundo. «Quiero disculparme, por todo. Por cómo te traté antes de la boda, por intentar usarte, por culparte cuando la verdad salió a la luz. Tenías razón sobre mí. Yo era una persona terrible. Estudié su cara buscando señales de manipulación, pero parecía genuina. ¿Qué cambió?, pregunté. Abril sonrió tristemente. Toqué fondo. Después de que el empresario me dejó, después de que Marco se casó con alguien más, después de perder mi trabajo por mi reputación arruinada, finalmente no me quedó nadie más a quien culpar excepto yo misma. Comencé terapia. Real terapia. No solo sesiones superficiales. Mi terapeuta me ayudó a ver los patrones, cómo usaba a las personas, cómo mi envidia hacia ti me consumió, cómo el engaño era mi respuesta predeterminada cuando algo se volvía difícil, asentí, procesando sus palabras. Aprecio la disculpa, Abril. Genuinamente la aprecio. Pero necesitas entender que eso no borra el daño que causaste. No a mí. Yo estoy bien. Pero a Rodrigo, a tu familia, a ti misma. Lo sé, dijo Abril rápidamente. No espero que seamos amigas de nuevo. No espero que confíes en mí. Solo necesitaba decirte que finalmente entiendo que lo que hiciste ese día no fue crueldad, fue compasión. Salvaste a Rodrigo de años de miseria conmigo. Y de forma extraña, me salvaste a mí también. Si me hubiera casado con él mientras seguía siendo esa persona horrible, eventualmente me hubiera autodestruido de formas aún peores. Hablamos durante 20 minutos más. No prometimos reconciliación. No intercambiamos números de teléfono, pero alcanzamos algo parecido a entendimiento. El reconocimiento de que ambas habíamos cambiado desde aquel día 3 años y medio atrás. Nos despedimos cordialmente y cada una siguió su camino. Era todo el cierre que necesitaba. 5 años después de arruinar la boda de Abril, me casé con Javier en una ceremonia hermosa pero modesta. Rodrigo fue uno de nuestros testigos. Patricia fue mi dama de honor. Don Antonio y su esposa asistieron como invitados especiales. Mi familia, los que habían permanecido a mi lado, llenaron los bancos con amor y apoyo. Cuando el padre preguntó si alguien tenía objeciones, hubo risas nerviosas. Todos sabemos que si Valentina tiene una objeción, la dirá, bromeó Patricia desde el altar. Todos rieron, incluyéndome a mí. El momento pasó pacíficamente porque esta vez no había secretos que revelar, no había mentiras que exponer. Solo 2 personas que se amaban honestamente comprometiéndose públicamente. En mi discurso durante la recepción, hablé sobre cómo las decisiones difíciles moldean nuestras vidas. Hace 5 años, tomé una decisión que cambió el curso de mi existencia. Perdí algunas cosas que pensaba que importaban, pero gané cosas que realmente importan: respeto propio, relaciones auténticas, paz mental. Si pudiera regresar a ese momento en la iglesia, sabiendo todo lo que vendría después, haría exactamente lo mismo. Javier me sonrió desde su mesa. Rodrigo y Sofía, ahora esperando su primer hijo,
Aplaudieron con entusiasmo. Patricia lloró lágrimas felices. Era un momento perfecto que solo fue posible porque años atrás tuve el coraje de arruinar un momento perfecto que estaba construido sobre mentiras. Abril no fue invitada a mi boda, obviamente. Pero escuché a través de familiares que se había casado también, con un contador que conoció en su grupo de terapia. Según reportes, era un buen hombre y ella finalmente estaba comportándose honestamente con él. Me alegré por ella de forma genuina. No porque la perdonara completamente o quisiera su amistad, sino porque su felicidad significaba que finalmente estaba rompiendo sus patrones destructivos. Y eso era bueno para todos los involucrados. Algunas personas pueden cambiar cuando tocan fondo. Abril había tocado fondo y aparentemente había decidido construirse de nuevo desde ahí. Le deseaba lo mejor en su reconstrucción. Hoy, 7 años después de aquel día dramático en la iglesia, me siento en la oficina de la empresa Mendoza, ahora como vicepresidenta de marketing, y reflexiono sobre el viaje. La chica que una vez soportaba humillaciones en silencio, se convirtió en una mujer que no tiene miedo de defender la verdad. La prima menospreciada se transformó en una líder respetada. El acto de valentía que algunos llamaron crueldad resultó ser el catalizador para múltiples vidas mejor vividas. La mía, la de Rodrigo, incluso la de Abril eventualmente. Las consecuencias que tanto temí resultaron ser bendiciones disfrazadas. Y la pregunta que me hacía constantemente ese día: ¿arruiné su día perfecto? Ahora tiene una respuesta clara. Sí, arruiné su día perfecto. Y me aseguré de que nunca lo olvidara. Porque algunos días perfectos merecen ser arruinados cuando están construidos sobre fundamentos podridos. Y algunas veces, arruinar algo es el acto más bondadoso que puedes hacer.